Doctor Castro, muchísimas gracias por sus palabras y ahora invitamos al señor Ministro de Salud y Protección Social, el doctor Alejandro Gaviria. Bienvenido y adelante. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por la concurrencia grande, creo, Rodrigo, estamos batiendo récord. Este es mi 6º foro farmacéutico en línea, para bien o para mal. Voy a tratar de hacer mi presentación en 3 partes. Quiero primero hacer una suerte de corte de cuentas. Todas las presentaciones en el fondo son variaciones sobre el mismo tema, una reflexión sobre dónde estamos y para dónde vamos. Entonces quiero hacer al principio una pequeña reflexión sobre los logros, los fracasos y, si se quiere, los extravíos. Después quiero hacer una reflexión sobre el tema de sostenibilidad para terminar con algunos aspectos más específicos de política farmacéutica, que tocan algunos de los puntos mencionados previamente, tanto por Bruce como por Rodrigo. Espero durante la presentación dar respuesta, ojalá específica, a algunas de las preguntas que planteó Bruce en su presentación, que fueron 5, pero en el fondo son 3. Una pregunta sobre el pasado, esto es sobre las deudas. Una pregunta sobre el presente, esto es sobre el flujo de recursos corriente. Y una pregunta sobre el futuro, cuando Bruce planteaba el interrogante sobre el riesgo sistémico que todavía existe en el sistema. Quiero entonces pasar a la primera parte y dar un paso atrás y reflexionar un poco sobre lo que ha venido pasando. Este es el foro 23 farmacéutico, el primero se hizo en el año 1994, recién estrenada la Ley 100. Uno puede hacer 2 cortes de cuentas para examinar lo que ha pasado en este sistema. Yo no quiero irme muy atrás, pero uno que yo quisiera llamar la atención, y creo que esta reflexión la hemos tenido ya, y que es interesante, es comparar 2016, año 1991. Estamos cumpliendo 25 años de nuestra Constitución, polémica, muchas veces reformada. Y yo quiero reiterar un punto que ya he hecho en otros escenarios similares, y es que si uno hace un análisis objetivo, fáctico, de los logros sociales de nuestro país en los últimos 25 años, en un cuarto de siglo, nuestra Constitución ya mayor de edad, los logros sociales más importantes de este país se han dado a pesar de todo en el sector salud. No se han dado en educación, a pesar de los avances importantes, creo que no se han dado en servicios públicos, se han dado en salud. Y yo creo que eso mostraría, no voy a decirle los detalles, pero estaría dispuesto a sentarme con cualquier investigador social, a fácticamente mostrar, repito, insisto, reitero, que los avances más importantes de nuestro país, a pesar de todo, se han dado en nuestro sector, construido por muchos de ustedes. Por lo cual, como lo he dicho en este escenario, en el pasado también debemos todos sentirnos orgullosos, y eso nos ha faltado a veces. Quisiera hacer otro corte de cuentas distinto, más reciente, pero creo que también importante para deliberación pública, y es 2008, sentencia TGT 160, 2008-2016, esa comparación. La sentencia TGT 160 tiene 400 páginas, yo me la di en su momento, no me la voy a volver a leer. No sé si ustedes lo habrán hecho recientemente, pero una lectura rápida de los desafíos que planteaba la TGT 160 en el año 2008. Yo creo que decía lo siguiente: el país tiene que avanzar definitivamente, decididamente hacia la cobertura universal. La había prometido el legislador, la había reiterado la Ley 100. Recuerden que la cobertura universal se iba a alcanzar en el año 2002. Se nos atravesó la crisis financiera a finales de los años 90. Esos sueños quedaron truncos por un tiempo. Y la Corte lo reiteró en el año 2008 y dijo: la cobertura universal, la protección financiera para todos debe ser un objetivo, y un objetivo de corto plazo. Técnicamente eso ya se cumplió. Hoy tenemos una cobertura 97-98%. Está cumplido, chuleado, podríamos decirlo así. La Corte también dijo, y también era una promesa de la Ley 100 del año 93, es que los planes de beneficios
de los dos regímenes no podrían seguir siendo distintos. Eso era incompatible con el derecho fundamental a la salud, que no es otra cosa que un acuerdo metapolítico entre todos, social, de que algunas desigualdades en salud, sobre todo las desigualdades en acceso a medicamentos esenciales y servicios básicos, son inaceptables como sociedad. La sociedad tolera ciertas desigualdades, por ejemplo, en acceso a educación superior de calidad, en acceso a servicios recreativos. Yo lo decía una vez en una columna, en el estadio un abismo separa occidental de oriental. Hay ciertas desigualdades que toleramos. Unos ven el partido con el sol en la cara, otros no, según su capacidad de pago. En salud no se aceptan las desigualdades. Es un acuerdo metapolítico, eso significa el derecho fundamental a la salud, y eso era incompatible con la distancia entre los regímenes subsidiado y contributivo. Y por lo menos, dijo la Corte, se deben igualar esos planes de beneficios. Eso también ya se cumplió. Y también se cumplió la actualización integral del plan de beneficio, porque el país se había quedado rezagado de los avances tecnológicos globales, y eso también estaba afectando el acceso y la salud de todos. Por lo tanto, si hacemos ese otro corte de cuentas, año 2008, año 2016, yo creo que hemos avanzado según el derrotero o expediente que planteó en su momento la Corte Constitucional. Pero estos desafíos de la salud, como casi todos los desafíos de la vida y sobre todo los desafíos colectivos, los que implican el cambio social, tienen ese carácter sisifesco. Uno resuelve unos problemas, pero aparecen otros, y los otros son más complejos. Y de lo que estamos hablando esta mañana, las cosas que seguramente discutiremos y las cosas que nos van a ocupar en la próxima década, tienen que ver con equidad, integralidad, calidad, oportunidad. Otros desafíos, digámoslo de esta forma, más cualitativos que cuantitativos. Pero uno tiene que ser capaz de reconocer esos logros para tomar impulso y afrontar estos nuevos desafíos también con algo de optimismo. Hay otro punto que quiero hacer también de corte de cuentas y que tiene que ver con la presentación que acaba de hacer Héctor Castro, y es la agenda de reformas. Muchas veces vivimos en nuestro sector en una suerte de contradicción. Al mismo tiempo experimentamos la fatiga reformista, pero queremos más reformas. Estamos cansados del cambio, pero queremos el cambio. Y es porque esa naturaleza compleja del cambio social, uno hace una reforma que no lo soluciona todo, pero que no lo solucione todo no significa necesariamente que la reforma no haya tenido efectos positivos. Y yo quiero plantear lo siguiente: la agenda reformista de los últimos años ha venido afrontando algunos de los problemas de diseño originales de la ley 100 del año 1993. Rápidamente, la ley 1438, cuando acaba, por ejemplo, con los contratos municipales del régimen subsidiado, que era una especie de fósil que nos había quedado por allí cuando tratamos de hacer compatible la descentralización con un sistema de aseguramiento. Y como habíamos concebido la descentralización municipalizada, creímos que la forma de hacer compatible esas dos cosas era transfiriéndole la plata a los alcaldes y que los alcaldes contrataran con la CPS el aseguramiento. Eso no tenía sentido. Esa era una especie de remiendo para hacer compatible la ley 60 y la ley 100. Y eso lo corrigió. Y lo corrigió la ley 1438 y lo corrigió de manera definitiva y acabó con fuentes de corrupción permanentes de nuestro sistema de salud. 500.000 millones de pesos se perdieron a finales de la década pasada. Plata que se transfería a los municipios y no llegaba a donde tenía que llegar. Eso fue corregido ya. El giro directo de la misma 1438 o la portabilidad y movilidad, que también eran agendas pendientes, porque habíamos concebido un sistema de salud como si la gente no se pudiera mover de un lado a otro entre un régimen y el otro. Logros definitivos, no, pero avances en el sentido correcto, como tienen que ser, gradualmente, en el margen. La ley 1608, que desarrolló el decreto 1080, trató de hacer un saneamiento financiero en el sistema por muchos problemas, en parte por la corrupción. Se habían acumulado unas deudas históricas de las entidades territoriales y del Estado, el mismo FOSIGA, con el sistema. Cuando yo llego al ministerio en septiembre del año 2012, la conversación de todos los días era las glosas administrativas de extemporaneidad. No había forma de cómo el FOSIGA comenzara a pagar esas deudas acumuladas y las mismas deudas de las entidades territoriales con el sistema. La ley 1608 permitió avanzar en ese expediente del saneamiento financiero. Hoy hay nuevos desafíos que han surgido en esa área, pero avanzamos en su momento.
No voy a traer aquí las cifras, pero fueron cientos de miles de millones de pesos de deudas que pudieron pagarse como consecuencia de ese esfuerzo reformista. La ley 1451 la acaba de escribir el doctor Héctor Castro, que yo quiero presentarla también como un ejercicio de coherencia, más allá de las concepciones filosóficas, que también cambian un poco con respecto a lo que se había concebido en la ley 100 y lo que se fue dando hacia adelante. Y lo que teníamos, Héctor, yo creo que usted lo dice bien, eran dos concepciones filosóficas distintas. Una, la de la ley 100, y otra, la que había venido construyendo con el tiempo la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Lo que hace la ley estatutaria es darle coherencia y actualizar esa concepción filosófica y traer los elementos esenciales de la jurisprudencia e incorporarlos en la normatividad, para que no siguiéramos teniendo un sistema donde la ley iba por un lado y la jurisprudencia iba por un lado distinto. Yo creo que eso es importante. Y la ley estatutaria, yo creo que tiene que ver con un punto, Bruce, que tú mencionabas hace un rato, y yo creo que no ha sido entendido plenamente, y aquí están los funcionarios del Ministerio de Hacienda. Lo que hace también es crearnos una especie de acuerdo metapolítico, y yo he llevado este punto en las discusiones al interior del gobierno. Es decir, cuando uno dice que la salud es un derecho fundamental, lo que está diciendo, entre otras cosas, es que aquí tiene que haber una inflexibilidad presupuestal y que los recursos, al menos para garantizar esa protección financiera y esa cobertura universal, no deben estar al libre albedrío de las discusiones presupuestales o de la voluntad o el capricho de los ministerios de Hacienda de turno, sino que ya dijimos, como se dice por ejemplo en las pensiones o en el pago de la deuda pública, que nuestro país llegó a un acuerdo, y es que la salud es un derecho fundamental y presupuestalmente esto es prioritario, inflexible, que cuando uno comienza a armar el presupuesto dice pago las pensiones, pago la salud, la plata que resta es para las otras prioridades. Esa es la interpretación que yo creo que tiene y que debe tener, y que va a proteger los recursos de nuestro sector al futuro, cuando creemos conciencia de esta implicación o de esta consecuencia que yo creo que no se ha asumido plenamente en el debate o la controversia pública de nuestro país. Esa protección presupuestal, creo yo, es una consecuencia directa, no estoy haciendo aquí argumentos arrevesados, de la ley 1451, ley estatutaria en salud. La ley 1453, o ley del Plan Nacional de Desarrollo, define, doctor Fernando, el modelo integral de atención en salud, cambia la arquitectura administrativa del sistema al eliminar el FOSIGA y devolver al Estado algunas actividades que fueron tercerizadas en un administrador fiduciario y que no debieron haber sido tercerizadas en su momento, como, entre otras cosas, el pago de recobros. Hago este recuento para mostrar que entre todas estas reformas, yo creo que el sistema ha venido cambiando paulatinamente, y a veces cuando las cosas son graduales uno pierde tal vez la imagen del todo, pero quiero presentarlo como un todo. No fue concebido así, tampoco voy a decir, los seres humanos somos mejores para hacer racionalizaciones ex post que para ir construyendo las cosas poco a poco. Pero sí quiero por lo menos transmitir esta idea que ese todo tiene hoy algo de coherencia. Y que podemos decir, este es un segundo mensaje que quisiera darles. El primero tiene que ver con los logros sociales innegables de nuestro sistema. El segundo es que la reforma legal o la gran reforma legal a la salud ya se hizo. El momento de nuestro sector es otro. Yo creo que es un momento de implementación, de hacer realidad estos preceptos y estos conceptos generales que están plasmados en estas leyes. Yo no creo que tenga mucho sentido en los años por venir ir a discutir otra gran reforma legal al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Otra idea, y tal vez la última que yo quisiera resaltar, y yo creo que es importante para protegerla hacia el futuro, porque de alguna manera quienes estamos en estas posiciones somos contingentes, aunque yo ya he estado tanto tiempo que ya parece que no. Yo creo que tiene que seguir preservándose el manejo técnico de estas instituciones. Una de las cosas que yo estoy orgulloso es de haber generado y creado un equipo de funcionarios que, más allá de los errores, han tratado en el Ministerio, en el INVIMA, en el Instituto Nacional de Salud, en el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud, en los viceministerios, en todas nuestras direcciones técnicas, darle un manejo, cabe la redundancia, técnico al Ministerio. Una vez lo llamé en una entrevista de prensa un fortín tecnocrático. Y de eso creo, Fernando, que tenemos que sentirnos orgullosos.
Yo creo que eso tiene que preservarse hacia adelante y quisiera presentarlo aquí también públicamente como uno de los elementos importantes de reforma a la salud. Entonces, este corte de cuentas necesariamente muestra unos avances sociales importantes, una agenda de reformas que creo que también es significativa y unos cambios al interior del ministerio que yo quisiera resaltar. Eso me lleva al segundo tema, que es los problemas de sostenibilidad, donde estuvo centrada la presentación de Bruce, algunos de los puntos de Rodrigo, y Bruce, esa era su interpretación, que esta sala está llena es porque aquí hay angustia, y seguramente es así. Yo no quiero negarlo, y los problemas de sostenibilidad del sector son complejos. No son únicos de nuestro país, pero no queremos de ninguna manera subestimarlos. Tienen su manifestación más clara en dos dimensiones. Una son las deudas, pero también hay otra que tenemos que tener en cuenta que a veces es más invisible y es el menoscabo patrimonial de las EPS, que se ha venido dando paralelamente a todo este fenómeno de crisis financiera que tuvo tal vez su despegue por allá en el año 2007-2008. Yo no voy a hacer un análisis exhaustivo, yo creo que ya lo hemos hecho en otros escenarios, pero sí quisiera que entre todos pensáramos por 2 o 3 minutos qué hay detrás de los problemas de sostenibilidad y de los problemas financieros de nuestro sistema de salud. La forma como se ha presentado la problemática ante la opinión pública es necesariamente superficial. Confunde los síntomas con las causas, no recaba en las causas últimas, no pregunta por las causas de las causas, sino que simplemente dice, el problema es que las EPS no pagan. Yo creo que la pregunta que tenemos que hacernos, y la pregunta relevante, es ¿por qué diablos las EPS no pagan? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuál es la causa subyacente a esta problemática financiera que nos ha ocupado, preocupado y angustiado y que tiene esta sala llena? No es fácil, pero yo quisiera plantearles una hipótesis general, una causa no única, porque todos los fenómenos sociales complejos son multicausales, y aquí las causas son variadas, varias y variadas, pero yo creo que la causa preponderante es que tenemos como sociedad un problema de acción colectiva no resuelto. El sistema de salud en Colombia por algunos años, por varios años, ya por mucho tiempo, ha gastado más plata de la que tiene. Y ha gastado más plata de la que tiene porque entre todos, como sociedad, como todos los agentes, hemos girado más de lo que tiene el sistema. A veces me parece que en Colombia hemos caído en una suerte de contradicción en ese tema de acción colectiva. Es como si quisiéramos tener dos sistemas al mismo tiempo. Ustedes van al sistema de Estados Unidos, se dan cuenta que es un sistema donde la sociedad ha dicho desde el comienzo, nosotros no queremos límites. Cuando Obamacare trató de tener una especie de comité para decir estas tecnologías sí, estas no, estas se pagan, estas no se pagan, a mí mismo lo acusaron de tener o de crear unos comités de la muerte. Pero en Estados Unidos esa ausencia de límites está acompañada de un gasto de bolsillo que es bastante alto y de muchas personas no aseguradas. Si ustedes se van a un sistema público, el inglés por decir cualquier cosa, pues el gasto de bolsillo es muy bajo, pero hay límites. Aquí hemos querido tener, creo yo, contradictoriamente, un sistema sin gasto de bolsillo y sin límites razonables, olvidando que nuestro sistema se parece más a un sistema europeo. En el fondo este es un sistema público, con muy poco gasto de bolsillo, y como es un sistema público, la forma como pagamos los servicios de salud es de una manera mancomunada entre todos. Yo lo he dicho de manera gráfica y tal vez me he metido en problemas porque aquí la pedagogía pública es imposible, dada cierta frivolidad de los medios de comunicación, que es una gran vaca. Entre todos contribuimos para pagar por la salud de todos. Y cada quien contribuye de acuerdo a sus posibilidades y a cada quien se le da de acuerdo a sus necesidades. Ese por lo menos es el espíritu del sistema. Pero cuando uno paga los recursos mancomunadamente surgen los problemas de acción colectiva.
Y ahí es donde surge esta suerte de necesidad tanto de regulaciones como de autorregulaciones, y de que se cree la conciencia en todos y cada uno de los agentes del sistema, que cuando yo estoy prescribiendo o haciendo una intervención que no es costo efectiva, estoy sumando un poquito aquí, pero le estoy restando a todo el mundo. Yo creo que la ausencia de esa norma social, la ausencia de ese entendimiento de que este es un sistema público que se financia mancomunadamente y que es responsabilidad de toda la sociedad cuidar los recursos, en el fondo es la causa preponderante de los sistemas de los problemas de sostenibilidad de nuestro sistema de salud. Y eso tiene, en mi opinión, ese desacuerdo social, yo creo que tiene dos dimensiones. Primero, yo creo que no hemos podido tener unas reglas claras a la hora de incorporar ordenadamente las nuevas tecnologías. Y segundo, dada nuestra alta judicialización, hemos terminado pagando con recursos del sistema de salud muchos servicios sociales complementarios que son de otra naturaleza y que no se deberían pagar con el sistema de salud. Y mientras no tengamos reglas claras en esas dos dimensiones, en la forma ordenada de incorporar lo nuevo y en la forma de pagar entre todos los servicios sociales complementarios, creo yo vamos a seguir arrastrando los problemas de sostenibilidad más allá de todo lo que podamos hacer financieramente, Bruce, que resolvamos el tema de Café Salud y que tengamos giro directo en el régimen contributivo y todas las angustias de corto plazo. Quiero dejar esa especie de diagnóstico, pero nos corresponde ya entrar al tema más concreto de las soluciones. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Yo quiero decir claramente, tenemos un problema financiero grave. Bruce, usted hizo una analogía que yo creo que es la analogía correcta. El problema financiero es casi una crisis financiera como la que uno tiene en el sector bancario. Podemos hacer las analogías a la crisis financiera de Colombia en el año 1998, 1999, o lo que ocurrió en el mundo desarrollado de Estados Unidos en el año 2008. Entonces yo quiero plantear las soluciones en dos partes. Quiero decir, aquí hay dos crisis financieras, una del pasado y otra del futuro. Y quiero plantear qué estamos pensando para resolver las dos, tanto la crisis del pasado como la crisis del futuro. He hecho ya el diagnóstico. La crisis del pasado, que es la de las deudas, la de los patrimonios de la CPS, la que nos lleva a la necesaria recuperación financiera del sistema. ¿Cómo la hemos conceptualizado y qué creemos que debe hacerse? Lo que primero tenemos que tener alguna idea es de cuál es la magnitud, la dimensión de la crisis. Y yo creo que una buena guía para tener esta dimensión de la crisis es un ejercicio que hizo la Superintendencia de Salud por allá hace algunos meses, que dice que los defectos patrimoniales de la CPS superan los 5 billones de pesos. Ese es el hueco de nuestro sector, ese es el tamaño de la crisis. 5 billones de pesos puede ser un poco más, entre 5 o 6, alguien podría decir 7 billones, ese es el tamaño del hueco. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Haciendo la analogía con una crisis bancaria, con una crisis financiera. Si este fuera un sistema completamente público, ¿cómo resolveríamos la crisis? Tocando la puerta del Ministerio de Hacienda una y otra vez, enloqueciendo al ministro de Hacienda y diciendo hay que girar un cheque. Pero nuestro sistema no es completamente público, además, así lo fuera, no nos van a girar el cheque los 5 billones de pesos de la noche a la mañana, digámoslo claramente. Por lo tanto, lo que se planteó, y yo creo que esto no se ha entendido plenamente, es que esta es una crisis que va a tomar un tiempo para recuperarse y tiene que estar acompañada de procesos de capitalización por parte de la CPS. Y lo que hace el decreto 2702, que fue traído a cuento aquí por Bruce, es plantear esa ruta de recuperación, de capitalización, de recuperación financiera del sector en 7 años con algunas metas volantes claras. Eso parece sencillo, pero no lo es difícil. Pero en el fondo lo que nos está diciendo es aquí tenemos que tener una ruta clara de recuperación. Esto va a tomar tiempo. Y necesita confianza, necesita reglas claras, Bruce. Y esas reglas están ahí. Pero antes de eso tenemos que preguntarnos, y es, como uno empieza este proceso de capitalización, antes de empezar ese proceso uno tiene que tomar algunas decisiones sobre algunos de los agentes del sistema. Estoy hablando de los agentes aseguradores. Algunos vale la pena que salgan adelante, otros no. Y por eso aquí también
de manera tal vez invisible, ha existido un proceso de depuración complejo que hace parte de la misma crisis financiera. Pero las liquidaciones de Selva Salud, Salud Cóndor, Sol Salud, Humana Vivir, Golden Group, Salud Cop y Caprecom han hecho parte de ese proceso de depuración. Y de la misma manera que se hizo, por ejemplo, en la crisis financiera de 2008. Usted a los bancos le hacía una especie de stress test, decía, estos siguen, estos definitivamente no. Y este proceso de recuperación ha estado acompañada de esa suerte de ejercicio selectivo. Unos siguen, otros no. Endógenamente, el mismo decreto 2702 yo creo que va a propiciar algunos ejercicios distintos, ya no de liquidación, sino de consolidación. Y esto que estoy diciendo yo creo que tiene implicaciones, porque ya ese ejercicio, creemos nosotros, de selección ya terminó. Y había una pregunta explícita de Bruce sobre Sabia Salud. Lo que dijimos ayer en el Ministerio, yo quiero reiterar aquí de manera clara, es que Sabia Salud no debe liquidarse. Y vamos a acompañar ese proceso de recuperación financiera de Sabia Salud desde el Ministerio. Y vamos a ser bastante enfáticos en que aquí no solamente hay una empresa que tiene que seguir existiendo, sino una política pública fundamental. Y que eso necesita compromiso del Gobierno Nacional, pero también de las entidades territoriales, en particular de los socios de Sabia Salud, que son el Departamento de Antioquia y el municipio de Medellín. Ya la depuración se hizo. Y tenemos que en esta ruta de recuperación que marca el decreto 2702, trabajar todos juntos para esa recuperación. Vuelvo y repito, consideramos que no solamente es inconveniente la liquidación de Sabia Salud, sino es inconveniente cuando se dice que debe liquidarse. Eso genera incertidumbre y puede terminar afectando el acceso a los servicios de salud de la población más pobre, en este caso la población más pobre del departamento de Antioquia. Como uno necesita reglas claras con el 2702 y estamos diciendo el sistema tiene que recuperarse, yo ya hablé de capitalización por parte de los agentes privados, pero esto también necesita, porque hay agentes mixtos o porque hay todavía deudas del sistema, una política explícita de también traer nuevos recursos públicos al sistema. Cuando nosotros, por ejemplo, en la ley 1453 dijimos los recursos de las cajas de compensación familiar pueden utilizarse para capitalizar, estamos trayendo recursos de fuentes distintas al sistema de salud. La viceministra no está aquí porque está en este momento inmersa en la discusión de un proyecto de ley de iniciativa parlamentaria, pero que nosotros hemos apoyado en algunos artículos, el 77 acumulado 24, cuando dice, por ejemplo, los recursos del Sistema General de Regalías pueden utilizarse para pagar deudas de servicios y tecnologías no POS en las entidades territoriales, es porque también estamos reconociendo en esta recuperación financiera necesitamos nuevos recursos públicos. Cuando nosotros encontramos en los aportes patronales que había hecho el sistema y estaban por allá perdidos en los fondos de pensiones 300, 400 mil millones de pesos, y esta semana los estamos distribuyendo a los departamentos para que paguen deudas por servicios y tecnologías no POS, estamos reconociendo que este proceso de saneamiento financiero no ha culminado y que paralelo a la capitalización, esto es al aporte del sector privado para resolver los problemas financieros, tiene que haber un aporte del sector público. Entonces, tenemos un paso atrás, problema del hueco de 5 o 6 billones de pesos, hay que plantear una ruta clara de recuperación, tiene que haber una capitalización, una recuperación, y eso tiene que estar acompañado de nuevos recursos. Y parte del trabajo nuestro, lo voy a decir gráficamente, es abrir cajones todo el tiempo. Buscar ahorros voluntarios o involuntarios del Estado para ir sustentando financieramente esta recuperación. Ese es otro elemento. Uno tercero tiene que ver con instrumentos de liquidez, porque algunos de los prestadores que aquí están, vuelvo con la angustia, van a decir, nosotros no aguantamos 7 años. En 7 años nos liquidan. Esto es una recuperación que, como ustedes la plantean, puede tener sentido, pero es muy lenta. Entonces todos sabemos que la resolución de una crisis financiera necesita claridad en las reglas de juego, posibilitar la recuperación en una ruta clara, pero necesita elementos de liquidez que sustenten o que compren tiempo mientras la sociedad va sanando estos problemas, mientras se dan estos procesos endógenos de recuperación. De ahí, entre otros, los instrumentos de liquidez que hemos planteado recientemente, en particular los créditos de FINDETER de tasa compensada para EPS e IPS, pero también los bonos convertibles en acciones y previamente los procesos de compra de cartera.
Yo lo voy a decir claramente, muchos de estos instrumentos de liquidez no han sido suficientes y sabemos que necesitan un mayor financiamiento y seguiremos insistiendo en las instancias que corresponde para que tengan un mayor y mejor sustento financiero, porque es lo que nos permite hacer el puente entre la estrategia de recuperación y las angustias coyunturales de caja, que son más que entendibles y hacen la vida de todos muy difícil. Toda esa estrategia tiene también dos problemas con nombre propio, Caprecom y Salucop. En Caprecom hay ya un proceso de liquidación. El Ministerio de Hacienda nos acompañó el año pasado para que por primera vez en una liquidación de una empresa de estas el Estado dijera: yo voy a apropiar 500.000 millones de pesos de recursos públicos para pagar las deudas. Con los recursos de los activos de Caprecom más estos 500.000 millones de pesos estamos viendo qué tanto se puede pagar. La idea es empezar a pagar las deudas este año y yo lo he dicho claramente que se debe pagar. El Estado no puede insolventarse, esto es casi una deuda soberana. La totalidad de las deudas de Caprecom deben pagarse. Salucop es un tema más complejo porque se trata de una EPS privada, donde nosotros hemos hecho un proceso complejo, complicado, de unos bonos convertibles en acciones para que se puedan pagar, donde hemos tenido algunos problemas administrativos, donde el flujo corriente no ha sido el que estábamos esperando en su momento, pero son problemas que están en vía de solución. Pero donde yo también quisiera plantearles claramente, Bruce, tú dijiste deben pagarse la totalidad de las cuentas, ojalá fuera así. Pero yo quiero plantearles esta suerte de identidad compleja. En medio de una crisis financiera, uno liquida una EPS como Salucop, ¿por qué? Porque tiene un patrimonio negativo. Y si tiene un patrimonio negativo, eso significa que la movilización de la totalidad de los activos no va a ser suficiente para pagar la totalidad de los pasivos, porque si fuera así, entonces alguien podría levantar la mano y decir: ¿para qué la liquidaron? Entonces, cada que uno tiene la liquidación de una empresa privada como esta, sustentada en un patrimonio negativo, implícito en esa decisión, yo creo que hay un reconocimiento de que los activos pueden ser insuficientes para cancelar la totalidad de las deudas. Y la pregunta relevante es, bueno, ¿cuál es el porcentaje? Y en eso es lo que estamos. Y queremos que el proceso sea lo más transparente posible, como tiene que ser. Pero no es fácil, por supuesto. Esa es la estrategia del pasado. Yo quiero repetir los elementos fundamentales. De manera filosófica son tiempo, confianza, liquidez y reglas claras. Una crisis financiera para resolverse necesita tiempo, necesita confianza, de allí la importancia de la transparencia, necesita instrumentos de liquidez, seguramente instrumentos de liquidez más grandes de lo que estamos utilizando, necesita reglas claras. El llamado que tú haces, Bruce, a la seguridad jurídica, yo creo que es muy importante, y también quiero aprovechar este momento para transmitirles a todos un mensaje o una idea que a veces me parece donde hay una suerte de contradicción por parte de no todos, pero sí de algunos de los agentes. Cuando uno tiene un problema de esta magnitud, en medio de una crisis financiera, yo entiendo que las demandas por una gran reforma deberían por lo menos esconderse un ratico. Uno no puede al mismo tiempo decir: vamos a tratar de recuperar un sistema donde la participación del sector privado es fundamental y la recuperación en el fondo implícitamente reconoce las necesidades de capitalización. Y al mismo tiempo yo como Estado plantear esta estrategia y decir: señores, yo al mismo tiempo que estoy haciendo esto voy al Congreso a tratar de pronto discutir la viabilidad de los agentes privados a los que yo le estoy pidiendo 5 billones de capitalización. Eso es contradictorio. Uno no puede al mismo tiempo decir: señores, capitalicen y paguen todas las deudas, y señor Ministerio de Salud, haga una reforma para que a estos señores los borren del mapa. Me parece que los procesos, lo que algunos llaman las megaliquidaciones o el mismo tema de los problemas de sabia salud, yo creo que nos han hecho entender a todos, y a algunos en particular, a la fuerza, que tenemos que ser responsables. Y no podemos tener demandas contradictorias. Y uno no puede pedir al mismo tiempo la gran reforma y que las EPS paguen todas sus deudas.
una reforma o una gran reforma legal que trate de reexaminar los cimientos del sistema de salud nos crearía una inseguridad jurídica tal que conspiraría en contra de la misma recuperación del sistema de salud. Y yo creo que ese es un elemento casi obvio, pero me parece que a veces se pierde de vista en la discusión pública. Si el decreto 2702 nos marca la ruta de recuperación, si seguimos consiguiendo nuevos recursos para el saneamiento financiero del sistema, el FOSIGA pague sus deudas, las entidades territoriales paguen las deudas, si fortalecemos los instrumentos de liquidez y si logramos una buena definición a los temas de Caprecon, Salucop y sumemos Aviasalud, espero yo que el próximo año aquí no haya 1.200 personas, sino 300 o 400, ya no tanta angustia. Y ya todo el mundo va a estar muy ocupado trabajando. Y Bruce, lo digo sin ánimo de ironía, que lo que haga el Ministerio de Salud sea un poco más irrelevante, ¿no? Esta solución, sobra decirlo, es de todos, ¿no? Pero la función del Estado es generar confianza y mostrar por lo menos coherencia en estas políticas, yo creo que es fundamental. Esa es la crisis del pasado, pero tenemos otra crisis, que es la del futuro, que tiene que ver con la necesidad de recuperar esa coherencia, de resolver nuestro problema de acción colectiva, de incorporar ordenadamente las tecnologías y de tener lo que yo he llamado en otras instancias un contrato social coherente. Coherencia entre las demandas de la sociedad y los recursos que la misma sociedad dispone para pagar por esas demandas. ¿Cuál es la estrategia que nosotros tenemos para solucionar este tema? Que es complejo, porque es un tema de regulación social. Primero, quiero mencionar elementos del modelo de atención integral en salud, la política integral de atención en salud o atención integral en salud, que de alguna manera está reconociendo que el sistema necesita retomar cierto equilibrio, enfatizar las acciones intersectoriales y las acciones preventivas, que el sistema necesita incorporar de manera explícita nuestra heterogeneidad territorial, que el sistema necesita trabajar en una ruta que no sea tanto de arriba hacia abajo, sino más bien de abajo hacia arriba para construir toda la sostenibilidad, que el sistema necesita tener, si se quiere, mecanismos de pago diferentes, que alinee mejor los incentivos entre los diferentes agentes. Por aquí debe estar mi amigo Emilio Herrera, que tiene una frase que alguna vez me dijo que me llamó la atención, cuando dijo: el pago por evento es de alguna manera la heroína del sistema. Mientras uno más le da, más necesita. No quiero ser peyorativo, pero lo que sí necesita nuestro sistema definitivamente son mecanismos de pago diferentes que logren esa alineación de incentivos entre los diferentes agentes. Y a eso apunta esa construcción general que el señor viceministro ha estado liderando. Tendrá la oportunidad de exponer, yo no voy a ser muy exhaustivo. Pero es a decir, señores, cambiemos o invertamos el énfasis reformista entre todos, de abajo hacia arriba, con estas rutas de atención. Tratemos de ver que en este sistema general, con estas normas que describí al comienzo, podemos caber todos y coexistir, no pacíficamente, porque siempre va a haber conflictos, pero sí caber todos y hacerlo sostenible. Ese es un elemento, modelo integral de atención en salud, donde quiero mencionar también el tema de los mecanismos de pago, que yo creo que tienen que empezar a cambiarse en nuestro sistema de salud para tener incentivos más coherentes. El segundo, el sistema necesita más recursos. Y yo creo que el país tiene que aumentar el gasto en salud como porcentaje del PIB y tiene que aumentar también el gasto público en salud. Es un ejercicio de coherencia también. Las demandas sociales están desbordando la capacidad de nuestro sistema. Nosotros hemos presentado algunas propuestas específicas de impuestos al tabaco, por ejemplo, y otras. A la comisión que estudió los temas de reforma tributaria estructural, y algunas de ellas van a ser incorporadas en esa reforma tributaria estructural, y algunos de estos recursos, así esperamos, hacia el futuro sustenten estas mayores demandas que vendrán de la ley estatutaria y sustenten también esas mayores demandas de la sociedad. El sistema necesita más recursos.
Entonces, modelo de atención integral en salud, mecanismos de pago, más recursos. Y viene el otro tema, y es el de la política farmacéutica, donde entro a mi tercer tema. La política farmacéutica creo que debemos concebirla entonces como un elemento fundamental para evitar ese riesgo sistémico, como dijo Bruce, y para volver a traer un poco de coherencia y de sostenibilidad futura a nuestro sistema. Yo no voy a ser exhaustivo, pero quiero mencionar algunos elementos de esa política farmacéutica, algunos ya han sido mencionados aquí. Uno tiene que ver con la regulación de precios o referenciación internacional de precios. Yo creo que seamos francos en este tema. La referenciación internacional de precios, la forma como hemos conducido esa política de regulación de precios, tiene impacto por un tiempo, pero ese impacto yo creo que con el tiempo va borrándose, diluyéndose poco a poco, por un tema que es dinámico y está en todos los manuales de política farmacéutica. Hace unos días miraba uno del Banco Mundial. Decía, la referenciación de precios funciona por un tiempo. Los países que innovan con este tipo de instrumentos logran que les dure más tiempo, pero si todo el mundo comienza a referenciar, ¿hacia dónde nos lleva la ecuación diferencial? Hacia que todos los precios son iguales y la misma referenciación de precios comienza a perder valor. A veces he visto que en este escenario y en otros escenarios, Rodrigo, se dice política farmacéutica es regulación de precios, no es regulación de precios nomás. Y tengamos en cuenta, la regulación de precios basada en referenciación es un instrumento, pero es solo un instrumento que está perdiendo poder y va a seguir perdiendo poder en el tiempo. Por eso necesitamos otros instrumentos. Uno muy importante, polémico, pero creo que fundamental, son las políticas que incentiven la competencia. Tuvimos en los años pasados una discusión muy grande con la industria innovadora sobre el decreto para la autorización de mercado de medicamentos biosimilares. Creo que se ha venido trabajando. Hoy las guías de estabilidad, inmunogenicidad y buenas prácticas de manufactura están casi listas. Yo creo que el país tiene que empezar a mostrar un camino y aprender de cómo generamos competencia también en los mercados de medicamentos biotecnológicos con la entrada de biosimilares. Si no es así, vamos a caer en una suerte de contradicción. Todos diciendo, tienen que llegar las nuevas innovaciones, pero pagando precios muy altos sin competencia para las que ya entraron hace algunos años, que salieron de las patentes. Esa es una demanda contradictoria también. Cuando uno dice, bueno, aquí trato de forzar algunas barreras de entrada para que me protejan después del vencimiento de la patente, pero también gobierno no me vaya a cerrar la puerta a todas las innovaciones. Sin competencia en los mercados que salen de las patentes, va a ser muy difícil que lleguen las innovaciones que la industria aspira a que lleguen en el futuro. Entonces, de nuevo también, yo creo que por un ejercicio de coherencia es importante garantizar condiciones de competencia cuando la competencia puede darse. Y eso significa la eliminación de barreras de entrada innecesarias en ciertos mercados. También hemos venido promoviendo el uso racional de medicamentos. Les hago una invitación, por aquí estaba la gente de la Unión Europea que nos ha acompañado, entre otras, en este proceso. Si no han descargado esta aplicación que se llama Click Salud, ahora salen de aquí al almuerzo y la descargan. Click Salud, donde tenemos un termómetro de precios de medicamentos que trata entre todos de entender en estos mercados de competencia monopolística que hay mucha heterogeneidad y mucha varianza en los precios y que tiene sentido por lo menos estar informados de esa heterogeneidad para hacer un uso racional. En el uso racional yo también quisiera pegar ahí las políticas de transparencia que son muy importantes. Vuelvo y repito, estamos hablando de recursos públicos. Los recursos públicos implican obligaciones y una obligación fundamental cuando uno habla del uso de recursos públicos es transparencia. Yo quiero presentar, por ejemplo, este nuevo paso que estamos dando de la eliminación de los comités técnicos científicos en el no-post del régimen contributivo y la creación de un sistema de información como un ejercicio de autorregulación, si se quiere como un mecanismo de autorregulación, pero también como un movimiento en esa dirección de la necesaria transparencia cuando hay recursos públicos involucrados. Yo creo que eso también es otro elemento de la política farmacéutica que tenemos que tener en cuenta. Repito, la política farmacéutica no puede circunscribirse al tema de regulación de precios.
Después está un tema complejo que es el artículo 72 del Plan Nacional de Desarrollo, que plantea esa simultaneidad en los procesos de registro sanitario, autorización de mercado, análisis de costo-efectividad y regulación de precios. Nosotros no lo hemos querido o no hemos aceptado las críticas que se hacen, que dicen que este es un intento deliberado por parte del Ministerio, las autoridades o de quien fuere, por impedir la entrada de nuevas tecnologías al país. No. Lo que se quiere es otra cosa, tener cierta capacidad de discernimiento. Por decir, un sistema como el colombiano tan judicializado, donde mañana hay un registro sanitario y yo comienzo a pagarlo vía tutela o lo que fuera, CTC, con recursos públicos, uno tiene que ser capaz de hacer estos análisis. Y lo que hemos planteado en los borradores de regulación, donde seguramente tendremos discusiones en los próximos meses con toda la industria, están bienvenidos, esto tiene que hacerse también de manera transparente, es hacer un escaneo de horizontes, ver qué tecnologías van a entrar en el mecanismo del artículo 72, hacer unos análisis mientras el INVIMA hace los análisis de seguridad y eficacia como tiene que ser. El IETS va a hacer los análisis de efectividad, va a hacer una clasificación, digámoslo claramente, 1, 2, 3. Algunos medicamentos son claramente costo efectivos y en esos medicamentos costo efectivos seguramente va a tener que existir una negociación centralizada de precios como la concibe el mismo Plan Nacional de Desarrollo. Va a haber otros que son, en términos de costo-efectividad, muy similares a los que ya hacen parte de nuestro formulario básico, del POS, o como lo queramos llamar, en el nuevo escenario de la ley estatutaria, y esos que tienen un valor terapéutico similar entran con el precio regulado de los ya existentes, y va a haber unos terceros que no son ni siquiera efectivos o costo-efectivos, que seguramente van a entrar en el mecanismo participativo de exclusiones, que también concibe la ley estatutaria. Un mecanismo como ese, ordenado, donde no estamos confundiendo las cosas, sino estamos haciendo lo que debe hacerse. Es decir, mira, hay un proceso en el INVIMA que tiene que ser paralelo a este tema y va a durar al mismo tiempo, pero tiene que mantener cierto orden, capacidad de discernimiento por parte de la sociedad y un poco más capacidad por parte del Estado para negociar los precios centralizadamente. Recuerden, estamos en un sistema público. Hasta Donald Trump está diciendo que Medicare debe negociar centralizadamente los precios. Entonces no es que yo esté por aquí en la extrema izquierda, ni mucho menos. Son negociaciones centralizadas de precio que va a hacer el Estado. Recuerden, Colombia tiene unas clases medias emergentes que se multiplicaron por 2 en los últimos 10 o 15 años, que están completamente informadas y que quieren tener el mismo acceso que sus contrapartes en el mundo desarrollado, con la desventaja que somos 5 o 10 veces más pobres. Por eso la vida de ningún ministro de salud va a ser fácil, ¿no? Política farmacéutica. Seguiremos con la regulación de precios, seguiremos tratando de incentivar la competencia, el uso racional de medicamentos, y la invitación que estoy haciendo aquí explícita es que entre todos trabajemos en un mecanismo razonable de reglamentación del artículo 72. El artículo fue demandado ante la Corte Constitucional. Esperamos, lo digo claramente, que esa demanda no prospere y que entre todos podamos trabajar en una reglamentación razonable. Bruce mencionó algo que sí me pareció un poquito izquierdoso, ¿no? Habló de precios justos. Para un economista eso suena raro, ¿no? Precios justos. Esto es un tema tan complicado a la hora de los precios, porque cuando uno tiene los temas de propiedad intelectual y ya el precio no es igual al costo marginal y ya la economía neoclásica no funciona y ya no hay equilibrio general, la determinación de precios simplemente como una forma de remunerar actividades pasadas y futuras de investigación y desarrollo es un tema complejo. Y es un tema complejo que nos lleva necesariamente, Bruce, y yo estoy de acuerdo con su expresión de precios justos, a consideraciones éticas. Y por eso yo creo que también se puede hablar de precios justos. Pero aquí no estamos hablando de un mercado cualquiera. Vuelvo y repito, la determinación de los precios
tiene aquí un grado de arbitrariedad por la forma como remuneramos las actividades de investigación y desarrollo, y necesitan necesariamente una reflexión por parte de todos los agentes de la sociedad. Este es un debate que está teniendo el mundo sobre la justicia o la justeza en los precios de los medicamentos. Y esa justicia o esa justeza pasa necesariamente por que se incorporen algunas de las restricciones que yo he venido mencionando aquí. Ha existido una forma internacional de lidiar con este tema, y es estos temas de diferenciación de precios, donde la industria decide cobrar precios más bajos en los países más pobres y precios más altos en los países más ricos. Desafortunadamente, los países de ingreso medio como Colombia quedamos en la mitad, y muchas veces en los países que tenemos un sistema tan generoso como el nuestro, dada la judicialización, la alta protección financiera, la alta cobertura, que implícitamente implica una elasticidad precio de la demanda muy bajo, la industria se ha comportado como dicen los libros de texto. Yo fui profesor de microeconomía 2, discriminación de precios. Allí donde huelo una elasticidad precio de la demanda muy baja, pues pongo precios más altos. Nosotros nos hemos defendido con los temas de referenciación de precio internacional contra ese tipo de prácticas que uno la entiende desde el punto de vista económico, pero vuelve la referencia a esta discusión ética. Es en ese sentido y solo en ese sentido como yo he querido defender algunos instrumentos excepcionales con los que cuentan los países para evitar ciertos excesos en los precios de los medicamentos. Y créame, este es un debate global que ni comienza ni termina con las decisiones que ha tomado Colombia. Yo creo que es un debate que la industria conoce bien y que el mundo va a dar, y va a dar de manera más clara en los próximos años. Y yo creo que entre todos, tal vez no de manera altisonante, tenemos que dar de manera razonable. No es castrochavismo ni ir contra la propiedad intelectual, pero sí es poner sobre la mesa y poner de presente que aquí, señoras y señores, tenemos que dar también una discusión ética compleja. Discusión ética que tiene referencias también, o tiene consecuencias sobre la sostenibilidad de nuestros sistemas de salud. Quiero dar unos mensajes ya para terminar de cierre, volviendo sobre algunos de los temas que ya dije. Primero, entendamos que el sistema de salud en Colombia está en un momento de transición. Yo creo que las grandes metas cuantitativas, y en particular quise señalar las metas que planteó la Corte Constitucional en el año 2008, ya se cumplieron. Y ahora la ley estatutaria y un poco las diferentes reformas nos marcan ese derrotero futuro. La invitación es entre todos, con el modelo de atención integral en salud y con las diferentes reformas, a construir ese modelo distinto, que preserve las ganancias sociales, pero que de alguna manera responda a las nuevas demandas de nuestra sociedad. Segundo mensaje, creo que la gran reforma legal a la salud ya se hizo, ya está contenida. No creo que sea en este momento oportuno ni conveniente ir a discutir grandes reformas a la salud en el Congreso. Las leyes son importantes, pero trabajar de vez en cuando también lo es. Quiero repetir que tenemos un problema de sostenibilidad no resuelto, un problema que tiene dos momentos: una crisis financiera del pasado que se parece mucho a una crisis bancaria que estamos resolviendo con una suerte de instrumentos, pero que nada ganamos con tapar ese hueco de 5 billones o de 6 billones o de 7 billones, de conseguir los cheques, de capitalizar el sector si no resolvemos el problema de sostenibilidad futuro. Lo que pasa por resolver un problema de acción colectiva en un sistema mancomunado público donde la salud la pagamos entre todos. Y eso va a necesitar racionalidad en el uso de las tecnologías, costo-efectividad, un modelo distinto, mayores recursos y consolidar estos instrumentos de la política farmacéutica. Para resolver la crisis del pasado, tiempo, reglas claras, confianza y liquidez. Tal vez, Bruce, entiendo su petición como una petición que dice esos instrumentos de liquidez no son suficientes, necesitan aumentarse, y yo creo que en eso tienen razón. En el fondo, lo que
quiero que quede de esta presentación es una sola idea, que podemos estar cometiendo errores, pero que alguien diga después, desde el ministerio por lo menos tienen cierta coherencia en la toma de decisiones y tienen un plan claro. Y da una invitación entre todos a recuperar nuestro sistema, porque vuelvo y repito, está mucho en juego. No solamente los logros sociales más importantes de nuestro país en los próximos 25 años, sino la salud y la vida de nuestros colombianos, de nuestros hijos, de quienes queremos, ¿no? Bruce, usted dijo algo en su presentación que me llamó la atención, incluso le dije que tenía una referencia a Adam Smith en la teoría de los sentimientos morales, cuando usted decía tal vez le ponemos mucha atención a la política. El cambio social tiene esas dos dimensiones, uno se construye desde arriba con lo que hace el Estado, pero otro también se construye desde abajo. Y yo tengo, después de 4 años y tal vez reflexionando en lo que hacemos, estas medidas, los actos administrativos, los decretos, las resoluciones son importantes, pero lo más importante de todo, lo que tal vez no tiene precio, es seguir manteniendo esa confianza, porque en un ambiente o en un escenario de confianza entre todos somos capaces de sacar esto adelante. Y créame, viéndolos a ustedes aquí con la angustia, creo que nos lo merecemos vivir mejor y seguir avanzando. Muchas gracias a todos. Ministro, solo no para que me lo conteste, ni para que tenga ninguna reacción a mi comentario. Al fin no pude saber cuando usted hablaba de izquierdoso, ¿se hablaba de quién? ¿De usted o de mí? Muchas gracias, ministro.